¿Lo veis, no? Sí, sí, está Perfecto. en Muy pantalla. bien. Bueno, pues entonces, como decíamos, vamos a tratar en 30 minutos los 10 motivos por los que contratar un seguro de D&O. La presentación va a ser un esquema enfocado a la necesidad comercial, como decimos, y al final vamos a poner los 10 motivos por los que contratarlo, pero vamos a ir viendo en cada transparencia constantemente aquellos motivos por los que contratar el seguro. Y por lo tanto, cómo activar comercialmente la voluntad del asegurado, del cliente, ¿vale? Este es el índice general de lo que es lo que habíamos visto del producto y en negrita o más señalizado he puesto aquellos aspectos que ahora los hemos transformado para esta presentación. Primero, ¿qué cubre en esencia este seguro? Es decir, vamos a hacer un análisis más concreto y más general, más sencillo de lo que cubre el seguro, ¿vale? ¿Por qué es necesario un seguro de D&O? ¿A quién asegura? Evidentemente, para saber a quién tenemos que vendérselo. El deber de los administradores, porque ¿por qué ponemos esta parte? Porque cuando no se cumplen los deberes del administrador se produce un siniestro. Entonces eso es un poco el nexo causal, ¿no? Es decir, que analizamos esa parte concreta de cuáles son los deberes de un administrador verdadero, como decir, honesto, diligente, con lealtad a la compañía, y cuando no se cumple esas circunstancias se produce un siniestro. Además, viene muy bien la noticia de ayer que oíamos de las circunstancias en las que se encuentra ahora el Barça y la detención de Bartomeu, ¿no? Con otros 3 colaboradores. Digo que viene muy bien, yo soy del Atlético, no es que desee nada malo al Barça, pero nos sirve como ejemplo, ¿no? Como ejemplo reciente de cómo se puede producir un siniestro en D&O, ¿no? Si habéis visto habéis visto las noticias, yo tampoco he leído mucho, pero bueno, he visto así un poco por encima, ¿vale? Las reclamaciones más frecuentes y a quién puede reclamar, es decir, quién puede ser ese tercero perjudicado. Entonces, con este enfoque concreto de estas partes, analizamos los 30 minutos esenciales, ¿vale? En primer lugar, análisis actual. Aquí tenemos 2 o 3 motivos en esta transparencia, que es un poco larga, pero vamos a extraerlos de manera esquemática. Por un lado, la mayoría de los directivos y administradores de empresas no están protegidos frente a conflictos que pueden surgir en el desarrollo de su profesión. Hay que tener en cuenta que igual que un dentista, un médico, cualquier médico, cualquier ingeniero o arquitecto, tiene que tener un seguro de responsabilidad civil. También lo tiene que tener un administrador o un directivo de una compañía por los daños que puede provocar un tercero. Y también, por supuesto, a la propia compañía, ¿vale? ¿Por qué además? Porque cada vez más el mundo es más complejo, todos tenemos más idea, más conocimientos jurídicos y además más capacidad y más voluntad de reclamación, puesto que cada vez la legislación es más compleja, cada vez la economía también es más compleja, etcétera, etcétera. Entonces hace que el mundo más complejo se produzcan mayores reclamaciones. Por lo tanto, aquí ya tenemos otro motivo por los que contratar un seguro de D&O. Evidentemente porque la complejidad económica de los países y principalmente también en España, pues se está haciendo cada vez más grande. En seguros de D&O, el seguro de D&O protege a los administradores sociales de las compañías, su patrimonio y los intereses de las empresas. Aquí hay una doble vía de protección, recordémoslo. Por un lado, el propio patrimonio del administrador, su patrimonio personal. Y por otro lado, los intereses de la empresa, es decir, el seguro va a cubrir tanto los bienes particulares o personales del administrador, como también aquellos daños que se pueden causar a la propia sociedad, a la sociedad mercantil, como consecuencia de una negligencia de la persona física, ¿vale? Por lo tanto, ambos están asegurados. Y solo uno de cada 4 empresas cuenta con un seguro de D&O. Por lo tanto, aquí tenéis mucho trabajo por hacer, porque es un seguro que está en crecimiento geométrico, ¿vale? No tenía, como decir, mucha expansión, pero cada vez lo tiene más. Además, ahora, últimamente, hay un endurecimiento del mercado,
en el que se están subiendo primas, se están restando capacidades, se están, bueno, quitando coberturas, etcétera. Entonces tenéis un trabajo muy importante. Yo, como digo siempre, lo importante es bajar las cuestas que no subirlas, ¿no? Entonces, un seguro que nosotros el año pasado hemos crecido un 30% en D&O significa que vale la pena hacer un esfuerzo comercial en este producto porque está creciendo su asegurabilidad, ¿vale? Y hay otros productos, pues a lo mejor que por determinadas circunstancias, pues ahora estén parados, ¿eh? Las empresas que contratan los seguros de D&O suelen ser pymes y micropymes de tipo familiar que operan sobre todo en sectores de servicios. Aquí muchas veces nos podemos llevar la idea de que las empresas que contratan un D&O puede ser el Club de Fútbol del Barcelona o puede ser el Corte Inglés o pueden ser grandes empresas, y no es así. Incluso muchas veces los siniestros se producen la mayoría de las veces en empresas muy pequeñas de tipo familiar, de socios, etcétera. En su mayoría son compañías que tienen una facturación por debajo de los 25 millones de euros, ¿vale? El entorno, esto ya lo hemos analizado, no me voy a entretener. Es decir, hay una necesidad de protegerse cuando administradores pueden estar expuestos a legislación de otros países también, porque cada vez exportamos más. En las fusiones y adquisiciones de compañías, ya sean pequeñas, grandes, las filiales, aumento de la competencia en un entorno empresarial en constante evolución, ya lo hemos analizado, ¿vale? ¿Qué cubre el seguro de D&O? Principalmente, bueno, el seguro de responsabilidad civil y administradores y altos cargos protege a los administradores y altos cargos frente a las consecuencias económicas derivadas de o bien incumplimientos de obligaciones legales y estatutarias, ¿vale? O bien faltas de gestión cometidas por imprudencia, negligencia, error, omisión en el ejercicio de sus funciones gerenciales en la sociedad. Es decir, aquí lo que estamos cubriendo es la actividad de gestionar, de dirigir, de manejar una sociedad mercantil. ¿Por parte de quién? De una persona física. Por lo tanto, al que cubrimos es una persona física, ¿vale? Aunque también lo veremos un poco más, un poco después, que hay sociedades que también son administradoras, cuando la sociedad actúa como administradora de otras sociedades, ¿vale? El management buyout, ¿vale? Que es cuando, bueno, cuando una sociedad actúa como administradora, que también lo cubrimos. Bueno, esta protección incluye gastos de defensa, constitución de fianzas y pago de indemnizaciones contra reclamaciones que pueden amenazar el patrimonio personal de los administradores y altos cargos, así como la salud financiera y la viabilidad de la sociedad. Pues, lo tanto, también cubrimos en el seguro a la propia sociedad, y eso que la propia sociedad puede actuar también como tercero perjudicado. Luego lo veremos también. Es decir, estamos viendo un seguro en el que el tomador es una sociedad, el asegurado es una persona física y también el asegurado es la propia sociedad, ¿eh? Y el tercero perjudicado puede ser un tercero o puede ser también la propia sociedad, ¿vale? Está un poco todo mezclado, pero al final todo tiene su porqué. ¿A quién se asegura? A todos los administradores y altos cargos pasados, presentes, futuros de la sociedad. Administradores y altos cargos de hecho o de derecho. No significa que solamente estén cubiertos los administradores que estén puestos en las escrituras de constitución o en las escrituras de la sociedad, sino que también están cubiertos aquellos administradores de hecho, es decir, aquellos que históricamente en la sociedad han llevado una actividad o se les ha encargado unas tareas de dirección, y si eso se demuestra, pues están cubiertos también. Cualquier empleado codemandado con el administrador o alto cargo, y también en las reclamaciones en materia laboral. Imaginemos un empleado que está siguiendo las instrucciones de un alto cargo, ¿vale? Y está ejecutando esas instrucciones y es codemandado. Entonces también tiene que estar cubierto. Bueno, evidentemente la sociedad también como tomadora, pero también todas las filiales, en el seguro. Hay que poner, cuando estéis en entrevista con el cliente, siempre hay que hacer un mapa, o el cliente generalmente lo tiene, un mapa de todas las sociedades y de las filiales y las sociedades hermanas, las filiales, etcétera. Amplia definición de filial, que tenga efectivamente
la sociedad tenga más del 50% de los derechos de voto, más del 50% de capital emitido y el derecho a nombrar o cesar más del 50% de los medios, de los miembros del órgano de gestión, ¿vale? ¿Qué es un administrador? Importante porque pues, el concepto de administrador, para ver también por qué es necesario el seguro para un administrador. Bueno, un administrador es el que ostenta la representación orgánica de la sociedad, responde frente a la sociedad, a los accionistas y terceros, empleados, acreedores, organismos públicos, competidores, es decir, todo lo que puede ser un tercero, y que estos pueden ser también terceros, o sea, terceros perjudicados y pueden establecer una demanda y producir un siniestro. Me juego mi dinero presente, pasado y futuro, porque a un administrador el juez le puede condenar sin empleo y sueldo, sin inhabilitación también, le puede condenar al el embargo, le puede, en fin, puede tomar decisiones drásticas contra su patrimonio y contra sus bienes. El administrador, esto ya lo hemos visto, puede ser oculto o de hecho, ¿vale? Es decir, no tiene por qué ser el que aparezca en los papeles, sino que puede ser cualquier persona que históricamente en la sociedad lleve una gestión de administrador. Puede responder por una decisión de un alto cargo, es decir, que tiene una responsabilidad in iligendo, y también por instrucciones que pueda dar a las acciones de un alto cargo. Y si es un alto cargo, pues evidentemente que desarrolla unas funciones gerenciales bajo la dependencia directa del órgano de administrador, generalmente con un contrato laboral, ya sea un director de recursos humanos, un director general, etcétera, etcétera, ¿vale? Responde frente a la sociedad y los administradores al margen de la responsabilidad in eligiendo de estos. Es decir, que el director general, que es un empleado, responde ante tanto la sociedad mercantil como ante los administradores, ¿vale? Y aquí también en este punto vemos, se hace muy patente lo de ayer del Barcelona, del club de fútbol, del Barça, porque en estas transparencias vemos cuáles son las obligaciones de un administrador. ¿Por qué vemos las obligaciones de los deberes de un administrador? Porque cuando no los cumple se produce un siniestro. Entonces, a la inversa hacemos la imaginación, ¿no? Bueno, un administrador tiene el deber de diligencia, debe ejercer su cargo con diligencia de un ordenado empresario e informarte diligentemente de la marcha de la sociedad. Es decir, pues no tiene que ser un patas, ¿no? Tiene que ser una persona que se informe, que esté al tanto de la legislación, que sepa cómo va la sociedad y que se informa de su desarrollo normal. Luego, un respeto al principio de discrecionalidad, es decir, el administrador tiene una capacidad de tomar decisiones y todas pueden ser válidas, ¿vale? Entonces, el administrador tiene, como decir, la capacidad de tomar decisiones, y no todas tienen por qué ser punibles o no todas tienen por qué producir un daño a un tercero como culpa, siendo una culpa grave o una negligencia, ¿vale? Tiene un riesgo empresarial, es decir, que la sociedad se arruine, que la sociedad no tenga unos beneficios, no significa siempre que haya un siniestro de día, ¿no? Porque ya simplemente el hecho de entrar en juego en el mercado conlleva unos riesgos. Entonces, no todo es un siniestro, ¿vale? Normalmente sin interés económico, ¿vale? Es decir, no puede haber una competencia entre el administrador y la sociedad, ¿vale? Responsabilidad atenuada también. Bueno, el administrador, como decimos, en la capacidad de toma de decisiones, también puede llevar a que haya decisiones erróneas en la marcha de la sociedad, pero no tienen por qué ser todas, como decimos, un parte de siniestro. Y luego el deber de lealtad, por supuesto, además de diligencia, de ser un ordenado, de tener capacidad intelectual de llevar una sociedad, también tiene que tener una moral, tiene que tener moral y tiene que tener un deber de lealtad a la sociedad, deber de ejercer el cargo en defensa del interés de la sociedad y cumplir los deberes impuestos por las leyes y los estatutos, ¿vale? Bueno, la prohibición de utilizar el nombre de la sociedad en su condición de administrador, la prohibición de aprovechar oportunidades de negocio. Vemos aquí todo lo que ayer oíamos respecto al Barça, ¿no? La contratación por 1 millón de euros de una empresa
para hacer la puñeta, por decirlo de alguna manera vulgar, a la competencia a la competencia de otros posibles administradores o que para ostentar el cargo de director, bueno, pues eso estamos viendo que se puede producir una privación del derecho de, bueno, pues de lealtad a la compañía, ¿vale? A la sociedad. Prohibición de competencia, es decir, el administrador no puede actuar en beneficio propio y haciendo la competencia a la propia sociedad, ¿vale? Por lo tanto, tiene que ser independiente y sus decisiones tienen que ser honorables e independientes, ¿vale? Vemos que todo esto, con la noticia del Barça, no se cumplía nada en absoluto. Luego ya veremos si hay responsabilidad civil y luego si se llega a la responsabilidad penal. Y vemos lo que cubre el seguro. Perdona, un par de preguntas, sí. No te sabe mal, antes de que vayamos pasando temas. En el tema de la eficacia de la póliza desde la fecha de efecto, ¿tiene efecto retroactivo anteriores administradores? Sí, ahora lo veremos en una transparencia, el ámbito temporal de la póliza. Tiene derecho, tiene el ámbito temporal es claims made, es decir, con retroactividad ilimitada. Vale. Después, en cuanto a la prohibición de competencia, si esta competencia queda recogida y autorizada en los estatutos de la sociedad, sería posible. Perdón, ¿qué competencia? Competencia del administrador con su propia sociedad. Imaginemos que en los estatutos de la sociedad queda recogido que el administrador, que puede tener otra empresa paralela con el mismo objeto social, puede dedicarse la actividad a las dos empresas. Sí. A ver, la cuestión, primera cuestión es que los estatutos tienen que ser conforme a ley. Segundo, que la competencia, lo que estamos hablando de un siniestro, es cuando la competencia sea desleal o que efectivamente, es decir, habíamos visto antes que el administrador tiene que obrar conforme a dos vías, una interna que son los estatutos, respetar los estatutos, y una segunda que son respetar la legislación, es decir, interna y externa. Los estatutos, yo no sé en forma de cómo estén redactados, si perfectamente los estatutos le permiten una competencia legal al administrador y esa competencia no va contra ley, no se produce ningún siniestro, ¿vale? El principio, aquí lo que estamos hablando del principio siempre es un principio general, de que un administrador en beneficio propio no puede hacer competencia a la sociedad sin perjuicio de que todos, incluso los propios empleados, hay cláusulas en que diga que no, que no podemos hacer la competencia a la compañía, ¿vale? Vale, gracias. ¿Ves? Dice, mira, a ver, es que no estoy viendo aquí el texto, pero dice, no puedes dedicarte por cuenta propia o ajena a una actividad similar o complementaria a la sociedad, salvo autorización expresa, expresa, que no sé, ahora no me sé toda, expresa de esta, ¿vale? De la sociedad. Entonces, si evidentemente en los estatutos pone que el administrador puede dedicarse a hacer la misma en otra empresa o en nombre propio, a tener una actividad igual a la que tiene la empresa, pues estupendo. Siempre que esos estatutos, ya digo, no vayan contra la ley. Lo digo lo de los estatutos contra la ley porque luego vamos a ver alguna cobertura como la de responsabilidad como fundador, muchas veces viene derivada a que se elaboran estatutos contra ley, ¿vale? Y lo que cubrimos en el seguro, ¿vale? Por ejemplo, en nuestra póliza, es la responsabilidad como fundador, es decir, que se ha fundado una sociedad, ya sean con los estatutos o con otra normativa o con una actividad que sea ilegal. Algún estatuto puede redactar un término que sea ilegal, ¿vale? Y a lo mejor nadie se ha dado cuenta hasta que se produce un siniestro a los 5 años. Esa responsabilidad del fundador en su día, que ya no es ese fundador, a lo mejor ya no existe, digo no existe, que no está en la sociedad y entonces hay que cubrirla, ¿vale? Por eso digo un poco el tema de los estatutos y la legalidad de los estatutos, ¿vale? No sé si he respondido un poco a tu pregunta porque me he ido siempre me voy por las ramas.
Sí, sí, ya he visto aparte que está recogido, lo que pasa que no se veía, que yo ya tenía entendido que si había autorización expresa de la sociedad sí que podía haber una competencia y además los estatutos como aparte los tiene que visar el notario y el registrador mercantil, difícilmente puede darse este supuesto porque tendría que haber un triple error del notario Sí. y del registrador mercantil al inscribir la sociedad. Sí, lo que pasa que también ten en cuenta, bueno, eso ya efectivamente que luego venga una legislación a posteriori, pero la fundación estaría bien hecha. Muchas veces, bueno, como tú dices, o por errores varios o por alguna circunstancia. Muy bien. Ok. Conflicto de intereses, debe comunicar cualquier situación de conflicto de interés que la sociedad absteniéndose de intervenir en la operación. Bueno, estos son temas un poco generales, que tampoco son también muy jurídicos y que tampoco nos vamos a entretener. También debes de comunicar tu participación o cargo en sociedades con actividad similar o complementaria. Y deber de secreto, por supuesto, a la información confidencial que hubieras conocido en el ejercicio del cargo y no la puedes comunicar a terceros si puede ser perjudicial para los intereses de la sociedad. Es decir, que, bueno, son todos puntos, evidentemente, ¿cómo decir?, racionales y de cajón respecto a la actividad de una persona que se dedica a, pues eso, ayudar o gestionar una sociedad. Bueno, la descapitalización, el patrimonio neto menor del 50% del capital, la sociedad incurre en una causa de disolución y tú puedes responder de las deudas sociales posteriores al acaecimiento de esta situación. Aquí lo que empezamos a hablar ya es del concurso culpable. Es decir, no todos los concursos de acreedores pueden generar un siniestro, porque si se llevan conforme a la legislación y a los estatutos, y a todo puede ir perfectamente bien, o puede haber un concurso de acreedores culpable. En ese caso, pues puede derivar en siniestro, ¿vale? Y la deuda tributaria. Aquí importante en la deuda tributaria es la responsabilidad subsidiaria de la deuda tributaria de la sociedad por determinadas actuaciones negligentes. Significa que nosotros en la póliza siempre vamos a cubrir la responsabilidad tributaria, pero siempre de manera subsidiaria, porque la que responde previamente y en primer lugar ante la agencia tributaria siempre es la sociedad. Y en el caso de que un juez o se determine que tiene una responsabilidad subsidiaria el administrador, entonces efectivamente ahí es cuando opera el seguro. ¿Quién puede reclamar? También importante porque así nos da un mapa general de la necesidad del seguro, porque generalmente cuando vamos a ver al cliente, al administrador, empezará a poner pegas o argumentaciones en contra de la asegurabilidad, ¿no? En primer lugar, como decíamos, la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad es generalmente la primera perjudicada cuando hay una actuación negligente de un administrador, ¿vale? A pesar de que es la tomadora y la asegurada, pero también puede ser la perjudicada cuando se toman decisiones que afectan a su imagen, por ejemplo, una de las cosas típicas, ¿no? En el caso de la noticia de ayer del Barça, pues el propio club actuará como parte, como tercero perjudicado, puesto que su imagen, fijaros cómo queda. Los accionistas, ya sean mayoritarios o minoritarios, evidentemente la sociedad está distribuida en partes alícuotas y los accionistas, que son los propietarios, puede ser porque se haya tomado una decisión y no se les haya tenido en cuenta su derecho a voto, puede ser que no hayan sido informados convenientemente de una junta, puede ser que haya acciones del administrador que hayan dañado su patrimonio, etcétera. Los empleados o incluso candidatos a un puesto de trabajo. Aquí, evidentemente, separamos lo que es una responsabilidad civil patronal por un daño súbito imprevisto, de lo que es una acción negligente de un administrador, imaginaos por un moving, por racismo, por el derecho ahora estamos a partir del 14 de marzo empieza a ser obligatorio los planes de igualdad para empresas de más de 50 personas. Imaginad que un administrador pues hace caso omiso de los deberes que tiene la empresa en los planes de igualdad, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí se puede derivar un siniestro. Y también los candidatos a un puesto de trabajo. Imaginad que un candidato a un puesto de trabajo se gasta pues en transporte, en un AVE, en ir a una entrevista de trabajo, en preparar los exámenes, etcétera, etcétera, cuando a lo mejor ese puesto de trabajo
ya se conocía que estaba adjudicado a una persona interna de la sociedad y habían hecho el paripé convocando una entrevista de empleo, ¿vale? Los acreedores de la sociedad, imaginar también una sociedad que tiene concurso culpable o cualquier otra acción y los acreedores de la sociedad se ven perjudicados en sus deudas, ¿vale? Organismos públicos, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, incluso la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, porque esté haciendo la competencia desleal por una actuación negligente del administrador. Los propios competidores, como hemos dicho también, porque la competencia tiene que regirse por una legislación y por unas leyes totalmente transparentes, ¿vale? Los proveedores también se pueden ver perjudicados en sus créditos o en su devenir con sus contratos con la compañía, ¿vale? Por las decisiones negligentes. Los liquidadores de la sociedad. Hay que tener en cuenta aquí que los administradores y directivos tienen la obligación de seguir colaborando con los liquidadores para el buen fin de la liquidación de la sociedad. Y por eso también en nuestras pólizas de D&O cubrimos el periodo de liquidación de la sociedad, ¿vale? Toda la responsabilidad concursal. Y cualquier otro tercero que pueda alegar que ha sido negligente, evidentemente, ¿vale? Ámbitos, como decíamos, reclamaciones presentadas durante la vigencia de la póliza, claims made, por cualquier acto de gestión negligente no conocido al comienzo de la póliza y con retroactividad ilimitada. Esto es otro motivo por los que contratar, es decir, de esas 10 motivos por los que contratar el seguro, aquí tenemos uno. Es decir, cuando hacemos el seguro al asegurado, al cliente, le dejamos tranquilo, le dejamos tranquilidad, no solamente por los actos que pueda provocar a partir de ahora, sino por los que hubiera podido provocar anteriormente y no tuviera conocimiento de reclamación alguna o posibles siniestros que pudiera tener, ¿vale? Y el ámbito territorial, nosotros cubrimos en todo el mundo, excepto Estados Unidos y Canadá, aunque analizando cada riesgo podemos hacer extensible a Estados Unidos y Canadá. También hay que ver en cada caso la facturación que tienen estos países, etcétera, etcétera, ¿vale? Principales vías de reclamación. Bueno, esto es una estructura de lo que hemos ido hablando, pero sí, perdón, ¿alguna duda por ahí? Sí, yo tengo una con respecto al ámbito territorial. Cuando se dice todo el mundo excepto USA Canadá, ¿qué quiere decir? ¿Que la compañía asegurada tenga físicamente en esos países una sede, por ejemplo, o que tú puedas tener un cliente en esos países? No, es cuando tienes sede, es decir, operas en ese país y en ese mismo país distribuyes. No es que tengas, cuando tú tienes la sede en España, estás exportando productos y todo eso, no es el tema. Es cuando hay parte de facturación de la empresa que se desarrolla en esos países. Nosotros generalmente, cuando esa facturación o cuando hay negocio en ese país del más del 20% de la facturación, ya no podemos entrar, ¿vale? Entonces, tiene que nosotros, ¿cómo decir? La extensión de la compañía en todos sus países tiene que estar, bueno, pues ubicada fuera de Estados Unidos y Canadá. Ok, vale. Gracias. Es decir, que tenga filiales, que opere, que tenga sede, que tenga alguna forma operativa dentro de esos países. Bueno, disculpa que siga interrumpiendo con la misma pregunta, sí. Pero me salta la duda. Por ejemplo, alguien que se dedica al sector de la construcción, como puede ser los electricistas, pero los que dan el boletín para levantar la luz. Sí. Vale, si van a Estados Unidos y hacen obras allí de electricidad, si su facturación no es más del 20%, ¿estarían cubiertos en Estados Unidos? Sí, no es que estuvieran cubiertos. Como digo, nuestras pólizas son de ámbito temporal en todo el mundo, excepto Estados Unidos y Canadá. Y cada caso, cuando esa, ya sea el electricista... Es decir, cuando se estudia el caso, se le pregunta. Eso es. Pero ya os aviso que cuando nosotros lo que miramos es cuando la facturación supera, en Estados Unidos y Canadá, supera el 20% de la facturación total, ya no podemos entrar, ¿vale? No quiere decir que sea un 22 o un 19, pero generalmente para no hacernos líos, ¿vale? Nosotros cubrimos en todos los países salvo Estados Unidos y Canadá. Cuando encontréis una compañía que os dice
que sea facturación, que tenga filiales, que tenga cualquier cosa en Estados Unidos, ¿vale? Preguntarnos. Es que es la mejor manera, porque incluso yo como comercial tampoco os podría decir al detalle cuáles son los ámbitos un poco de extensión geográfica, ¿vale? Entonces lo miramos con los técnicos y ya está. Quedaros primero con la copla, que el día no es principalmente lo que se hace siempre, el 90% de los casos es España y Unión Europea. ¿Se puede extender? Sí, salvo Estados Unidos y Canadá. A partir de ahí nos preguntáis, ¿vale? Seguimos. Bueno, esto... De acuerdo. Y última pregunta. Sí. Cuando hablabas antes de pymes y micropymes, imagino que entra cualquier tipo de sociedad, sea social limitada, social limitada unipersonal, SA, SAU. Eso es. Mirad, todas las que estén también dentro del ámbito de la Ley 31/2014 de sociedades de capital, ¿vale? Ahí, nosotros, ¿dónde se puede aplicar el DIANO? Y os digo un poco ya las normas de suscripción generales. Nos encontramos con sociedades anónimas, sociedades limitadas, nos encontramos con cooperativas, con ONGs, con todo tipo de sociedades. Lo que no hace Markel, ¿vale? No hacemos sector público, ¿vale? No hacemos club de fútbol profesionales. Esto viene también muy a pelo de lo de ayer, pero vamos, nunca los hemos hecho, miramos con mucha lupa lo que es construcción-promoción, podemos ver mejor una constructora, pero lo que es una promotora ya entraría, casi os puedo decir que el 90% de los casos no la podemos hacer, ¿vale? ¿Y qué más? Bueno, como digo, ONGs y cooperativas y, en fin, todo ese tipo de sociedades, ¿vale? Había una transparencia que no la he puesto, que era con todos este tipo de sociedades, pero tampoco conviene bueno, extendernos mucho. Si necesitáis más información sobre la tipología y tal, ya sabéis que siempre a través de correo electrónico nos podéis consultar cualquier cosa que queráis avanzar, ¿vale? En principio también porque mis conocimientos son limitados, es decir, que yo actúo en el ámbito comercial y humildemente os intento ayudar, pero porque también tengo el respaldo de un equipo técnico pues muy solvente como es el de Markel, ¿vale? Muy bien. Bueno, ¿por qué vía o qué color tienen los siniestros, ¿no? ¿Por dónde nos vienen? Bueno, por el ámbito mercantil, pues evidentemente la acción social, el daño a patrimonio a la sociedad, la acción individual que un accionista o un tercero pues reclame, ¿vale? Y hay una cosa aquí, luego lo veremos, pero bueno, ya os avanzo. Hay una particularidad, muchas veces se puede producir un siniestro y la póliza cubre incluso el gasto, el coste que tiene a un accionista la reclamación, ¿vale? Es un gasto que tiene la sociedad y la sociedad es tomadora, pero ese gasto está cubierto. Hay más de 30 coberturas en el cuadro de coberturas del producto. Muchas más, no sé, 30, 35. Entonces, hay muchas coberturas que responden a tipologías un tanto, bueno, pues porque se tienen que cubrir, como esta, por ejemplo, ¿no? Que no responden a la regla de asegurado, tercero perjudicado o tomador del seguro, ¿vale? Bueno, descapitalización, causa legal de disolución. Estos son los siniestros un poco más frecuentes. Concurso de acreedores, el concurso culpable. Bueno, por la vía penal, denuncias o querellas contra los administradores. Aquí vemos, por ejemplo, en el caso del Barça, pues que entra todo el ámbito penal. Además que se puedan derivar muchas reclamaciones en el ámbito mercantil. En el laboral, reclamaciones por prácticas laborales. Incluso ayer en la noticia del Barça venía como había acciones penales que pueden ser penales, vamos, contra determinados trabajadores, como pueden ser incluso los jugadores del club, ¿vale? Administrativas, reclamaciones de órganos públicos como la agencia tributaria, ¿vale? Y reclamaciones más frecuentes, la descapitalización, el concurso de acreedores, la deuda tributaria, prácticas de empleo. Estos son los siniestros más frecuentes, ¿vale? Bueno, esto es la acción de responsabilidad, no me voy a entretener, en nexo causal.
Coberturas importantes, la responsabilidad civil de administradores, el adelanto de gastos de defensa, importantísimo, el 90% de los siniestros son por gastos de defensa, ¿vale? Luego, muchas veces el siniestro puede estar no cubierto, pero generalmente, como se cubren los gastos de defensa, el 90% de nuestros costes de siniestros son los gastos de defensa. Luego, todo lo que es materia concursal, la responsabilidad concursal, la inhabilitación, una cobertura de inhabilitación durante 12 meses, nosotros cubrimos 3.000 euros al mes, ¿vale? Un máximo de 12 meses. Gastos de constitución de aval concursal. Muchas veces el juez determina determinadas medidas cautelares contra los bienes del administrador, que no pueda disponer del coche de empresa, determinados bienes también particulares suyos, etcétera. Constitución de fianzas civiles, importante. Responsabilidad tributaria, subsidiaria, como hemos dicho anteriormente. Responsabilidad de seguridad social y prácticas de empleo, ¿vale? Todo esto cubierto. Exclusiones más habituales, por lo típico de una responsabilidad civil. Circunstancias que estaban conocidas, porque esto es un seguro, como hemos dicho, de retroactividad ilimitada. El dolo, daños personales y materiales directos, es decir, esto no es una responsabilidad civil de la empresa, ni una responsabilidad civil pura del administrador con daños que pueda producir a un tercero de forma directa, porque estarían cubiertos también por la responsabilidad civil de la sociedad. Los litigios anteriores, bueno. ¿Cómo funciona? Esto también lo vimos en la presentación anterior. Cómo funciona un seguro de D&O, ¿no? La cronología. Primero, un directivo supuestamente no cumple con las funciones inherentes a su cargo, ¿vale? Esto puede ser conocido o no, ¿vale? Se produce un daño y debido a ello varias personas, demandantes internos o externos, deciden interponer una demanda contra el directivo. Al directivo se le notifica la demanda y él lo pone en conocimiento de sus departamentos jurídicos, ya sean internos o externos, ¿no? De sus abogados. Estos departamentos informan a su aseguradora o al corredor de seguros que tenga la póliza de D&O y facilitan una descripción de la demanda. Entonces, si la demanda está cubierta, la aseguradora paga el coste de la defensa. Empezamos a pagar el coste de la defensa, que como digo, es la mayor parte de los siniestros, y si la demanda está cubierta y se pierde el caso, la aseguradora abonará la pérdida y el coste de la defensa. Atención, si el directivo no está asegurado, este tendrá que abonar el coste de la defensa y la pérdida financiera, lo que afectará a su patrimonio personal y a su trayectoria profesional, ¿vale? Entonces, esto es otra, aquí están metidos varios motivos por los que contratar el seguro. Y aquí tenemos las 10 razones, pero ya las hemos visto, ¿vale? Una herramienta de carácter preventivo con protección para su patrimonio personal y familiar ante posibles demandas. Esto se trata de un seguro, yo diría, personalísimo, además de ser un seguro bajo el ámbito de sociedades, mercantiles, de empresa, pero hay que tenerlo también como un seguro, como el seguro de vida o como el PIAS o el plan de pensiones. Es un seguro que le cubre a él personalmente. La inestabilidad financiera y situación de crisis causa aumento de las reclamaciones ante una mayor supervisión e investigación, vigilancia reguladora, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, cada vez más complejo el ámbito económico de un país. Estados de insolvencia que pudieran derivar en concurso de acreedores. Bueno, todo esto lo hemos visto. Hemos ido viendo todas los 10 motivos por los que contratar, ¿vale? Cobertura para todos los empleados de la empresa ante reclamaciones por prácticas laborales. Es decir, aquí estamos viendo que el seguro no solo cubre al administrador en su patrimonio personal, sino que cubre a la empresa y también cubre a los trabajadores. ¿Por qué? Porque en prácticas laborales y en determinadas acciones negligentes, la aseguradora va a pagar al tercero perjudicado, que son los propios a los empleados, ¿vale? Entonces es una protección social, es una protección general el seguro, ¿vale? No lo veamos como un acto egoísta del administrador, sino que es un seguro, por eso la tomadora y la que paga es la empresa, salvo en el día no individual que tenemos también para aquellos administradores que manejan varias sociedades para no tener que hacer un seguro por cada sociedad, ¿vale? Pero en cualquier caso, la cobertura es amplia. En el caso de siniestro, adelanto y abono de gastos de defensa. Esto lo hemos visto también.
la retroactividad ilimitada, es decir, que el motivo por el que contratar un seguro no es solamente por los actos que pueda cometer a partir de ahora, sino los que hubiera podido cometer con anterioridad. Cobertura para grupos empresariales también, por ahí sociedades que luego pues son también administradoras de otras sociedades, hay complejos empresariales pues muy complicados, ¿vale? Posibilidad de contratar un periodo adicional de notificación en caso de cese de actividad con 12 meses gratis. Nuestra póliza, además de cubrir 12 meses gratis a posteriori, lo que es el periodo de descubrimiento, ¿vale? Podemos cubrir 24 meses con un 75% de la prima anual o 36 meses pagando un 125% de la prima anual. Es decir, tenemos una cobertura a posteriori para esos siniestros que no se han manifestado durante la vigencia, sino que se manifiesta la reclamación, sale después del vencimiento de la póliza. O muchas veces administradores que se jubilan, ¿vale? La responsabilidad no termina cuando dejas de ostentar el cargo. Cobertura para antiguos administradores y directivos. Como decimos, no solamente para los que crearon la sociedad, ¿no? En la cobertura de como fundador, sino que una vez que se deja de administrar la sociedad, hay que darles una cobertura a posteriori. Y ninguna empresa está exenta de recibir reclamaciones por parte de trabajadores, autoridades, accionistas, clientes, acreedores. Es decir, como decíamos, es un seguro social, es un seguro que cubre a muchos entes, ¿vale? Bueno, y esta es la situación en el escenario post-COVID, ¿vale? Son dos transparencias solamente para poneros en antecedentes de la situación actual, ¿no? El endurecimiento del mercado, ¿vale? Entonces, la repercusión en la responsabilidad civil de administradores. Aunque el porcentaje de concursos culpables es muy minoritario sobre el total, es previsible que el número de condenas por responsabilidad concursal de los administradores aumente en los próximos años. ¿Hay alguna duda hasta ahora o alguna cosa que queréis preguntar? Bueno, con carácter... yo quería preguntarte algo. En caso, por ejemplo, de que sea condenado por administración desleal, no hay cobertura. A ver, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Te voy a responder un poco con la filosofía del seguro. Esto es un seguro de responsabilidad civil. No es un seguro que dé cobertura a la responsabilidad penal. Entonces, yo solamente, no soy abogado, pero solamente te puedo decir una cosa, y es, en el momento que el asegurado, que el administrador o directivo sea condenado por responsabilidad civil por un acto negligente, el seguro lo cubre. Si hay administración desleal, ya digo, no soy abogado para decir si se puede cubrir o no, porque en los seguros... El caso más patente, el caso de Bankia con Rodrigo Rato. Es un caso que tenemos encima de la mesa porque todavía no ha terminado el proceso. Y ahora vienen nuevas denuncias y Mapfre tenía la póliza de día no. Y creo que no puso la indemnización encima de la mesa. Bien. Yo no lo conozco, pero te puedo decir que en caso de Rodrigo Rato, la posible cobertura que pueda tener en Mapfre o quien sea será, primero, su responsabilidad civil. Segundo, los gastos de constitución de fianzas civiles y los gastos de constitución de fianzas penales, ¿vale? Hasta ahí el 90% de posibilidades que lo tuviera cubierto. Y también, posiblemente, porque posiblemente en aquella época lo cubría Mapfre, ahora todas las aseguradoras se están echando atrás, es cubrir las fianzas penales, ¿vale? No la responsabilidad penal. No, las fianzas penales. ¿Perdón? Las fianzas penales. Las fianzas penales, en aquella época, algunas, no te puedo decir, algunas aseguradoras lo cubrían. Nosotros nunca las hemos cubierto. Nosotros cubrimos los gastos de constitución de fianzas penales, pero nunca las fianzas. Markel no cubre las fianzas penales. En principio, porque así nos lo decían y así lo entendemos nosotros, de manera, de manera honesta en el sector, no podemos cubrir las fianzas penales, los delitos penales, por decirlo de alguna manera, de un administrador respecto a una sociedad, porque así no lo pedían muchas veces los propios clientes. Pero además es porque ahora se está viendo cuando vienen los siniestros y por qué se está endureciendo el mercado.
Algunas empresas se metieron en el sector público, algunas empresas se metieron en dar las fianzas penales y ahora vemos que todas se están retranqueando. Eso es no te puedo decir lo que cubría la póliza de Rodrigo Rato, te digo lo que posiblemente entiendo que pudiera cubrir en aquellos tiempos. La de Bankia, la póliza era de Bankia. O de Bankia, no lo sé, pero vamos, yo te digo, en el caso de que Rodrigo Rato tuviera una póliza de Markel, te digo lo que le hubiera cubierto, ¿vale? No sé lo que le cubriría. Te digo lo que nosotros hubiéramos cubierto. Nosotros le cubriríamos la responsabilidad, su responsabilidad civil, sus gastos de defensa, los gastos de constitución de fianzas civiles, las fianzas civiles y los gastos de constitución de fianzas penales. A partir de ahí, nada más, bueno, es casi todo, pero nunca Markel le hubiese cubierto las fianzas penales, ¿vale? Vale. Y otra pregunta, y con esto termino y no incordio más. Nada, no incordias, así aprendemos todo. Has planteado antes que puede darse el caso que sea a la vez asegurado y perjudicado, en el caso de una reclamación de un accionista minoritario contra el administrador de una sociedad. Entonces, si no he entendido mal, la póliza de Markel cubriría la reclamación del accionista y la defensa jurídica del administrador, con lo que en este caso tenemos asegurado y perjudicado cubierto. Sí, pero hay que tener... Sí, eso es. Hay que tener en cuenta una cosa, que hay coberturas que son prácticamente, entre comillas, de daños y hay otras coberturas que son de defensa. Por lo tanto, una cosa es cubrir los gastos que conlleva una reclamación de un accionista, porque eso es totalmente objetivo. ¿Esto cuánto le ha costado? ¿1.000 euros? Pues cuesta 1.000 euros. Y otra cosa es la defensa del administrador, de su gestión. Es un poco... Hay muchas... Mirad, estoy dejando de compartir, ¿no? Me veis a mí, ¿no? ¿Veis la hoja esta que os pongo? Esto bueno, quizá mejor no lo veis. Bueno, es igual, pero veis una hoja, ¿no? Sí, eso bueno, sí. Blanca. Lo digo, no vais a leer todo esto, ¿no? No os preocupéis que os la envío, ¿vale? Lo que os decía es que hay una infinidad de coberturas, hay gastos aquí que son puramente administrativos, o por ejemplo, la inhabilitación de 3.000 euros al mes es un gasto, es una cobertura prácticamente de daños. Oye, si a ti te inhabilita el juez, tengas o no tengas, salgas culpable o no salgas culpable, la inhabilitación te la pagamos. Los gastos de defensa en materia de prevención de riesgos laborales están ahí. Es que muchas veces son gastos. Generalmente lo que cubre la póliza son gastos. Independientemente que luego, cuando se declara culpable, cuando un juez determina que los actos son negligentes, conlleven unas indemnizaciones. Entonces, hay unas coberturas que son de gastos puras y hay otras que son de defensa y otras que son de indemnización, porque esto es un seguro de responsabilidad civil. Y habrá después, a posteriori, las indemnizaciones pertinentes. De momento, como os digo, el 90% de los gastos que conlleva de siniestros que pagamos en la compañía son gastos de defensa, que luego muchas veces pues no es condenado el administrador, ¿vale? Vale. Gracias. Vale, bueno, pues con esto termina. Bueno, había 3 transparencias, pero os las resumo un poco verbalmente. Porque muchos están preguntando toda la situación actual, el tema del COVID. Sabéis que ahora hay una moratoria hasta el 14 de marzo, posiblemente se extienda más, en el que en las empresas, por causas, cuando quiebran o cuando hay concurso de acreedores y que se demuestre que es por la situación COVID, ¿vale? Los administradores no pueden ser culpables no pueden ser responsables de un concurso culpable, ¿vale? Hay como una moratoria con el Real Decreto de medidas ¿cómo decimos? Del estado de alarma, en la que si una empresa entra en concurso de acreedores, pues no tiene responsabilidad el administrador de forma culpable, ¿vale?
Entonces hay una moratoria. Y eso es un tema. Y segundo, también es que actualmente, como os he avanzado y posiblemente sepáis, en el mercado se está endureciendo bastante todo el ámbito del ramo de responsabilidad civil y más en el D&O. Ya empezó hace un año, hace año y medio, a nivel internacional y a nivel europeo, el aumento de la siniestralidad. Entonces las compañías están subiendo primas, están quitando coberturas, entre ellas, por ejemplo, la cobertura de fianzas penales. Ha habido empresas o aseguradoras pues, que se han metido en el sector público y en otros negocios un poco pues deficitarios. Simplemente transmitiros por nuestra parte, por parte de Markel, primero que nuestras normas de suscripción y nuestra política de suscripción siempre es muy homogénea, ¿vale? Siempre hemos sido muy conservadores y nuestro resultado técnico es excelente en D&O. Por lo tanto, no hemos metido ninguna cláusula COVID, no hemos cambiado nuestra norma de suscripción en absolutamente nada, no hemos cambiado las condiciones generales ni las particulares en nada. Simplemente lo que estamos haciendo, evidentemente, es suscribir con lupa, con más cautela. Entonces, posiblemente, además del cuestionario, pues muchas veces os vamos a pedir los estados financieros a 31 del 12 del 2020, ¿vale? Pero simplemente es para pues cerciorarnos de un poco de la buena marcha de la compañía, pero que sepáis que el producto no ha variado absolutamente nada, ¿eh? Y las exclusiones siguen siendo las mismas. Y por mi parte, aquí terminaba la presentación. Y, oye, pues era media hora y hemos estado, bueno, los 5 minutos que he llegado tarde, nos hemos extendido 55 minutos. Sí. Por mí encantado, ¿eh? La verdad es que el tema es muy interesante, yo creo que a todos nos gusta y tu exposición ha sido muy amena y creo que ha sido de interés para todos. No sé si tenéis alguna pregunta más que dirigir a Miguel antes de cerrar la comunicación. Nada, yo, si no tenéis, vamos, ya simplemente, ya digo, yo actúo como comercial, mi puesto es un puesto comercial, mis conocimientos también son limitados, pero con toda humildad, pues lo que quería decir en este ratito es haceros el mapa general y luego a partir de ahora, por supuesto que tendréis dudas muy técnicas, pero no os preocupéis porque, como digo, yo detrás de mí tengo un equipo técnico que a nivel, no solamente de España, a nivel internacional, Markel como compañía especializada, estoy absolutamente tranquilo de que cualquier cosita que preguntéis vais a tener respuesta perfecta. Y a partir de aquí, ya es la segunda 30×10 que hacemos. Por mí, encantado de hacer estas reuniones que son, como diríamos, relámpago, que aunque no profundicemos técnicamente mucho, pero oye, sacamos un mapa para salir a la calle y poder vender el producto con toda solvencia. Sí, efectivamente es una manera de ver qué es lo que necesitamos trasladar a nuestro cliente para convencerle de la necesidad de contratar una póliza de D&O. Una locura hoy día tenerla. Así que lo has explicado perfectamente. Os agradezco a todos que hayáis estado presentes en la formación. Ya sabéis que me tenéis a mí y a Miguel para cualquier aclaración adicional que necesitéis. Y gracias a Miguel por estar con nosotros hoy. A vosotros.